Pidamos al señor Ricardo Salazar con un fuerte aplauso, por favor. A continuación, José Antonio Moreno, director y catedrático del Máster en Contratación Pública, y la señora Ada Basurto, profesora del Máster en Contratación Pública. Señores, muy buenas noches. Me pido disculpas un poco por el retraso, sino que nuestro invitado especial, el doctor José Antonio Moreno, acaba de bajar del avión y lo hemos traído directamente a esta conferencia. Como bien ha dicho el presentador de esta charla, el doctor José Antonio Moreno es uno de los más destacados conferencistas en contratación pública de Iberoamérica. Es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y también director del Máster en Contratación Pública de esta Casa Europea de Estudios. Por favor, va a dictar una conferencia con nosotros sobre el panorama general sobre la contratación pública y recibimos como cuarta aplauso. Muchas gracias, doctor Arnold Campos, por su presentación, por la amabilidad que han tenido para permitirme estar con todos ustedes en este acto y estos días. También es un honor compartir la sesión con el doctor Ricardo Salazar, a quien pues tanto aprecio, lo conozco ya de muchos años y para mí es un honor poder compartir hoy con él esta intervención. A todos ustedes, en primer lugar, les quería pedir disculpas por el retraso que hemos tenido. El vuelo ha llegado con unos minutos de retraso, pero luego llega también todo un tiempo en salir del aeropuerto y por eso les pido disculpas. Y mis primeras palabras quiero que sean sobre todo para expresar la satisfacción que supone para mí poder estar en Lima estos días, poder compartir pues unas reflexiones sobre el derecho a la contratación pública y sobre el panorama que ahora mismo tiene abierto. Pues yo quería hacer como un análisis comparado, ¿no?, de cómo está la situación actual y el futuro próximo de este sector, pues hoy tan decisivo del ordenamiento jurídico. Yo lo voy a hacer mi planteamiento desde la óptica del derecho de la Unión Europea y del derecho de los países de América Latina, en la medida en que nos dé tiempo, por supuesto centrándome también en el ordenamiento jurídico peruano. Se trata, la contratación pública, de un ámbito de indudable presente, pero sobre todo de una enorme importancia hoy desde todas las perspectivas que lo analicemos. La contratación pública, si la analizamos desde una perspectiva económica, política, social, estratégica para cualquier país, tiene hoy una enorme trascendencia. Para la economía nacional supone, según los países y según el año o el momento del mismo, pues entre un 15, un 20% del Producto Interior Bruto del país. Esos datos económicos ya nos reflejan cómo la contratación hoy tiene una enorme trascendencia para la vida del propio país, para la economía, para el desarrollo de la propia nación. Cuando un país como el Perú está hoy desarrollando una inversión tan fuerte en infraestructuras, se comprueba con facilidad cómo ese derecho a la contratación pública se sitúa en la parte central del derecho público, del derecho administrativo. Es el sector que quizá mejor refleja hoy la actuación pública y la trascendencia de la misma. El presidente Obama, cuando gana las últimas elecciones, incluso las anteriores, plantea en su programa electoral
una buena parte ligada a la contratación pública. Plantea un programa de reformas en un momento de crisis económica mundial en el que su planteamiento es, para salir de la crisis económica hace falta una política de contratación pública muy importante para el país. La Unión Europea está viviendo también una época de recesión económica, pues la contratación pública se ve por los gobiernos como el principal instrumento que tiene la administración para poder hacer frente a una política de estímulo económico, de facilitar la inversión, de permitir que las empresas se reactiven y generen empleo y ayuden a salir de la crisis. Sin una buena política de contratación pública se ve mermada ese posible desarrollo económico. Pero la contratación no solo es hoy un sector estratégico, clave, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de generación de empleo, de desarrollo empresarial, tanto de las grandes empresas como de las pequeñas, medianas, microempresas. No solo es eso, es también un sector decisivo para el propio funcionamiento de las administraciones. ¿En qué sentido? El manejo de fondos públicos en la contratación pública debe hacerse con un especial cuidado. En la contratación pública están en juego los grandes principios del derecho nacional. En la contratación pública va a decidirse si una administración pública es respetuosa con el ordenamiento jurídico, si se lucha contra la corrupción, si se respetan los derechos de todas las empresas y ciudadanos que están involucrados en los procesos de contratación pública. Un buen sistema de contratación pública que respete los principios de transparencia, publicidad, objetividad, libre concurrencia, publicidad, significa que un ordenamiento jurídico funciona bien, que estamos ante un buen Estado de Derecho. Por eso, hoy un parámetro para medir cualquier sistema jurídico nacional es comprobar qué normativa de contratación se tiene, qué institucionalidad de la contratación pública existe en el país y cómo se está aplicando tanto por las administraciones públicas como por todos los operadores que intervienen en un proceso de contratación pública. Y en este sentido, en el Perú tienen un buen sistema de contratación. Tienen una excelente institucionalidad con el OSCE, desde el antiguo Consulcode, que tan excelente labor realizó el doctor Ricardo Salazar en su implantación, en su desarrollo. Tienen una institucionalidad que es envidiada en muchos países de la región y que se utiliza como referencia. Tienen una legislación avanzada, desde la Ley de Contrataciones del Estado de 2008, con sus sucesivas reformas, la última tan trascendente de 2012, con el Reglamento de Contrataciones, también reformado en 2012, que cumple los parámetros internacionales de una legislación de contratación pública, con principios generales de la contratación, con procedimientos establecidos de acuerdo a las reglas que deben aplicarse en los contratos, con implantación de medios electrónicos en la contratación, subasta inversa y desarrollo de procedimientos de forma a través de la plataforma de contratación del Estado. Es una buena normativa que requiere, sin embargo, de perfección, que necesita reformas, como las últimas que se han hecho en esa línea. Yo les comentaré ahora mi opinión al respecto. Pero ¿cuáles son hoy los retos a nivel global, a nivel internacional de la contratación pública? Partimos ya de esta situación, de esta importancia del derecho a la contratación pública, sin duda estratégico para cualquier país, un sector clave para el desarrollo nacional,
Pero ¿qué retos plantea el derecho de la contratación pública? Sin duda muchos, que los podemos diferenciar, a mí me gusta hacerlo, distinguiendo principalmente en lo que son las fases preparatorias de la contratación, de lo que son los procedimientos de preparación y adjudicación de los contratos, y los retos que se plantean en cuanto a la ejecución de los contratos, al cumplimiento, desarrollo, posible modificación y finalización del contrato. Serían como dos grandes bloques del derecho de la contratación. Las fases preparatorias, las que van desde que una administración realiza una convocatoria para desarrollar un procedimiento de contratación pública, recibe las ofertas, las puntúa, las valora, sigue el desarrollo del procedimiento previsto en la legislación y finaliza adjudicando el contrato. Hasta ese momento llegan las fases preparatorias y de adjudicación. A partir del momento de la adjudicación del contrato y de la firma del mismo, el derecho de la contratación pública cambia. Tiene una perspectiva diferente porque con la adjudicación pasa a haber una relación única entre la administración y el adjudicatario, el que ha ganado el contrato. A partir de ese momento, el derecho de la contratación tiene una naturaleza diferente. Ya es solo un derecho entre una empresa y la administración. Y a partir de ahí se desarrollan unas etapas diferentes. Posibles incidencias en cuanto al desarrollo de la ejecución del contrato, a si hay modificaciones o no, al pago. Bueno, pues ya es una dinámica diferente. Hoy, el derecho de la contratación pública está muy enfocado a las fases de preparación y adjudicación del contrato. Desde la tradición histórica de las legislaciones que vienen de la tradición francesa, como es el caso del Perú, como es el caso de muchos países europeos, es un derecho que ha estado mucho más inclinado hacia las fases de selección del contratista y adjudicación del contrato. De hecho, todo el derecho de la contratación pública se ha desarrollado sobre la base de esos procedimientos de adjudicación de los contratos. La gran parte de la legislación sobre contratación del Estado en Perú o en otros países gira en torno a esos momentos preparatorios, a cómo la administración tiene que desarrollar el procedimiento garantizando una igualdad entre todas las empresas que están interesadas en contratar con la administración. No solo eso, la administración tiene que impulsar la máxima concurrencia posible y para eso tiene que aplicar rigurosamente todas esas fases previas de los procedimientos de contratación. La legislación le ha dedicado mucho más esfuerzo a las fases preparatorias que a las fases de ejecución, de cumplimiento de los contratos. Y de hecho hoy gran parte de la normativa versa sobre esta cuestión. El reto hoy principal de las legislaciones sobre contratación pública es integrar la utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación. Los medios electrónicos, sin duda, están contribuyendo a una mayor transparencia, a una mayor publicidad, a una mejor concurrencia entre las empresas, pero requieren de una adaptación normativa. No es lo mismo utilizar un procedimiento como tradicionalmente se ha hecho, con presentación de la documentación en papel, con acreditación de los méritos, de la capacidad, de la solvencia de las empresas a través de medios físicos que presenta la empresa, que hacerlo apoyándose en medios electrónicos. Las reglas cambian, se requieren unas adaptaciones normativas que no están todavía resueltas en los ordenamientos jurídicos nacionales. Hay mucho todavía que hacer en cuanto a esa implantación de medios electrónicos. Hasta ahora lo que se ha hecho sobre todo es avanzar en los portales públicos de contratación, como el que tiene
tiene el OSTEC, bueno, pues con la plataforma de contratación que sirve, por un lado, como publicidad, tanto de los anuncios de licitación, se cuelgan los pliegos de condiciones, las bases, se ofrece una información completa, pero el gran reto de la contratación electrónica no es solo eso, es que se desarrolle todo el intercambio de información entre las administraciones y las empresas de forma electrónica, que toda la documentación se presente de forma electrónica, que todas las relaciones y posibles dudas, intercambios de información de todo tipo se desarrolle por medios electrónicos, y eso todavía no está recogido de forma plena en las legislaciones nacionales. Por ahí va ahora mismo el principal reto del derecho de la contratación pública en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales. La Unión Europea, por ejemplo, su gran apuesta, la reforma legislativa que está haciendo ahora mismo, es implantar los medios electrónicos en la contratación. A través de la utilización de la contratación electrónica, los grandes principios de la contratación, los que están detrás de todo el derecho público de los contratos, se ven claramente beneficiados. Con utilización de medios electrónicos hay más publicidad, hay más transparencia, hay más objetividad, hay una menor posibilidad de prácticas de corrupción, porque en la medida en que el sistema funciona de una forma mucho más objetiva y mucho más transparente, hay menos posibilidad de actuación discrecional y, por lo tanto, de prácticas contrarias al derecho de la contratación pública. Sin embargo, hay más retos, además de la necesaria implantación de medios electrónicos. Hoy, el derecho de la contratación pública tiene una necesidad muy importante de simplificar la tramitación de los procedimientos de contratación, de que el sistema funcione de una forma mucho más ágil, que se garantice una verdadera efectividad, tanto desde el punto de vista de las administraciones que convocan las licitaciones, como desde el punto de vista de las empresas que participan en los procesos de licitación. El derecho de la contratación pública sigue teniendo demasiados trámites procedimentales. Siguen siendo, sobre todo las legislaciones que establecen esos procedimientos, demasiado engorrosas. Hay mucho papeleo, entre comillas, mucha actuación que desgasta tanto a las administraciones como a las empresas que quieren participar en los procesos de contratación. De hecho, si se aprecian las opiniones de las empresas que intervienen en la contratación, suelen reflejar esta problemática. Y, por ejemplo, las pequeñas, medianas empresas participan todavía poco en los procesos de contratación pública. Entre otras cosas porque entienden que son procesos complejos que requieren una alta especialización. Algunas de las últimas medidas adoptadas en la reforma de la legislación peruana, por ejemplo, la eliminación de la fianza para la garantía de seriedad de la oferta, van en esa línea de intentar simplificar los trámites para que se posibilite una mayor participación de las empresas en los procedimientos de licitación pública. Pero en esa línea hay muchas más actuaciones a realizar. Por ejemplo, la Unión Europea acaba de aprobar una normativa que establece la obligatoriedad para las administraciones de implantar lo que se conoce como declaraciones responsables. Las declaraciones responsables suponen que la empresa, para presentarse a un procedimiento de contratación pública, no tiene que presentar la documentación acreditativa de sus circunstancias, de su capacidad, de su solvencia, sino que basta que declare una declaración jurada, un escrito. Hay un modelo que
tiene que presentar, donde dice que cumple los requisitos que se exigen en esa convocatoria pública. Todas las empresas que participan en el procedimiento, si entienden que de verdad lo cumplen, pueden simplemente presentar esas declaraciones responsables. No tienen que acreditarlas. Con esa declaración responsable se le admite en el proceso de licitación. La administración sigue adelante con el mismo, valora las ofertas y solo a la empresa que gane el proceso le va a exigir que le respalde los méritos que solo ha declarado que cumplía. ¿La idea cuál es? Simplificar al máximo la tramitación burocrática de los procedimientos de contratación. Esto tiene algunos riesgos, en la medida en que las empresas pueden incurrir en falsedades, pueden no reunir los méritos que ellas señalaban, pero para eso la legislación contempla varias posibilidades, contempla sanciones, inhabilidades para contratar, prohibiciones para contratar a quien haya cometido una falsedad. Por supuesto lo puede hacer, pero si va a ser sancionada ya no le va a compensar realizar esa actuación. Aparte puede ser sancionada con sanciones de tipo económico y hay varias medidas que contempla la legislación para esos supuestos. Luego hay, por un lado, un reto de impulsar la contratación electrónica. Por otro lado, un reto fundamental de simplificar los trámites, tanto desde el punto de vista de las administraciones como desde el punto de vista de las empresas que participan en los procesos de licitación. Eso va a impulsar una mayor concurrencia, va a permitir a más empresas poder presentarse a los procedimientos de contratación. Va a generar beneficios tanto para las administraciones como para las empresas. Pero hay todavía más retos en el derecho de la contratación pública que actualmente se están presentando en el panorama del derecho comparado. Por ejemplo, hay que garantizar una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. La contratación durante mucho tiempo se ha utilizado sin una suficiente planificación previa. Cuando una administración convoca un procedimiento de contratación, muchas veces no ha realizado los suficientes estudios previos para comprobar que ese contrato verdaderamente hace falta, que esa obra pública es necesaria y además que para llevarla a cabo se tiene que desarrollar este o este otro procedimiento de contratación. Muchas veces las administraciones incurren en importantes defectos o fallas en la planificación de la contratación. Y eso requiere que la legislación la prevea de una forma muy rigurosa. Les voy a poner algunos ejemplos. Saben que España está viviendo una crisis económica importante, una crisis que dentro de los países europeos ha sido de los que más la ha sufrido. En buena parte, esa crisis se ha debido a una mala política de contratación pública. En España, por ejemplo, se han construido en los últimos 15 años 30 aeropuertos. Más aeropuertos que todos los que tiene Alemania, un país con más población y más rico. En España, los gobiernos de muchas provincias y de muchas regiones querían, en una época de bonanza económica, tener su aeropuerto. Mi ciudad, si la otra tiene, yo también quiero mi aeropuerto. Pero eso no se ha planificado preveyendo ese aeropuerto se va a utilizar, es de verdad necesario en el contexto del país o de la región o de la zona, hace falta. No, lo que se ha hecho es sacar la licitación, convocarla, ejecutarla. De esos aeropuertos que se han hecho en España, ahora mismo el 80% está cerrado. Infraestructuras millonarias que han costado al gasto público una
unas enormes cantidades económicas, están cerradas. Se han hecho aeropuertos, se han hecho líneas de tren de alta velocidad. España es el país del mundo con una red ferroviaria de alta velocidad más grande, trenes que circulan a 300 a 350 kilómetros por hora, que comunican todas las ciudades españolas, pero sin embargo que son ineficientes. ¿Por qué? Porque entre muchas ciudades, entre Madrid y Barcelona, sí, ese tren funciona muy bien, entre Madrid y Sevilla, entre Madrid y Valencia, pero entre ciudades pequeñas, ese tren de alta velocidad no es rentable. Es un tren que genera un enorme coste, que para el ciudadano es muy caro y que no se utiliza. Entre las grandes ciudades sí, entre las pequeñas no. Se han tenido que cerrar muchas líneas de alta velocidad. Infraestructuras que han costado mucho dinero están ahora inutilizadas. Claro, el presupuesto público se resiente. España tiene ahora un déficit público alto. ¿Por qué? Porque se han realizado sin planificación, sin control, esas infraestructuras. Y enlazo con otra cuestión que les quería comentar de los retos actuales del derecho de la contratación pública. Hay que controlar también la ejecución del contrato. La legislación sobre contratación del Estado se ha preocupado mucho de las fases preparatorias del contrato, de cómo desarrollar los procedimientos para que las empresas participen, para que tengan la igualdad de oportunidades, para que no se discrimine a nadie. Pero, y una vez que el contrato está adjudicado, ¿de verdad se controla que se ejecute bien el contrato? Desgraciadamente no ocurre así. Las legislaciones contienen menos reglas sobre ejecución de los contratos. Y en la práctica eso está generando también muchas desviaciones presupuestarias. Las obras, los servicios, las consultorías se presupuestan y se adjudican en una cantidad, pero al final terminan costando más dinero, a veces mucho más dinero. Hay una mala práctica administrativa y una mala organización en cuanto a la ejecución de los contratos. Y eso también está generando muchos problemas económicos a los países. Les sigo poniendo ejemplos. En muchos países europeos, las modificaciones de los contratos están alcanzando cifras que como media alcanzan el 20-25% del precio del contrato. Es decir, que sobre el precio que se había adjudicado termina costando un 20% más. ¿Eso a qué se debe? Se debe a un mal control por parte de la administración. Bueno, primero que hizo mal el proyecto, no lo realizó con el detalle suficiente, y luego que no, en el proceso de ejecución, no aplica correctamente la ley. La administración tiene la posibilidad, por supuesto, de exigir a la empresa contratista que cumpla el contrato en los términos pactados, pero se desvía. A veces por culpa de la administración, a veces por culpa de las empresas. Hay incluso toda una economía ligada a estas modificaciones. Las empresas ganan las licitaciones en unas determinadas cantidades, pero luego saben que en el curso de la ejecución del contrato van a obtener más beneficios económicos. Le van a ir diciendo a la administración: es que necesito ahora más, me está costando más y voy a cobrar cantidades superiores. La ejecución de la obra pública y de la contratación en general requiere una mucha mayor rigurosidad, y ahí la legislación juega un papel importante. Las modificaciones de los contratos hay que limitarlas. Este es uno de los caballos de batalla, por ejemplo, en la actualidad, del derecho europeo de la contratación. En Europa hay, ahora mismo, la Unión Europea está integrada por 28 estados.
fíjense, 28 estados, 500 millones de personas, que hablan 24 lenguas diferentes, países con tradiciones, culturas, historia radicalmente distintas entre sí. Sin embargo, esos 28 estados cuentan con legislación común en distintos ámbitos, entre ellos la contratación pública. La normativa sobre compras públicas, sobre contratación administrativa, es hoy común a los 28 estados europeos. Hasta tal punto ha llegado la unificación procedimental que los procedimientos de selección de contratistas y adjudicación de los contratos se rigen por unas mismas normas, hay un vocabulario incluso común de la contratación pública en Europa, hay unos formularios comunes, hay una misma legislación y una misma práctica administrativa en la contratación pública. Para saber la legislación sobre contratos públicos de Francia, de Italia, de Alemania, del Reino Unido, de España, basta con acudir a las directivas europeas sobre contratación pública. Se ha avanzado mucho en este ámbito. Esa legislación europea se ha marcado como uno de sus objetivos limitar al máximo las modificaciones en los contratos públicos, establecer unos mismos procedimientos de tal forma que en todo momento se respeten tanto por las administraciones como por las empresas que participan en los procedimientos de adjudicación. Más retos del derecho comparado de la contratación pública. Acabar con las excepciones a la aplicación de la normativa sobre contratación. Sigue habiendo muchos regímenes especiales, regímenes a veces para entidades públicas determinadas, a veces para contratación internacional, a veces para contratación con fondos que provienen de otra administración o de instituciones internacionales. Esas excepciones generan inseguridad jurídica y generan también especialidades que a veces van contra los principios de la contratación. Hay que establecer un régimen público de la contratación lo más amplio posible, que se aplique por igual a administraciones, organismos, entidades dependientes del sector público. Cualquier entidad que utilice fondos públicos debe aplicar la misma legislación de contratación pública. Y sin embargo, en la práctica eso no es así. Los gobiernos, las administraciones buscan la vía de tener regímenes especiales, regímenes que les permitan controlar, entre comillas, la contratación. Bueno, pues aquí hay un ámbito de actuación de mucha importancia en la actualidad. Es un reto grande que tienen las legislaciones nacionales, someter al máximo de entidades posibles al régimen general de contratación. Otra cuestión paralela o una problemática muy similar es la que se deriva de la existencia de procedimientos excepcionales de contratación. Aquí ya estamos en la legislación general de contratación, como la ley de contratación del Estado peruana, que tiene contemplados regímenes de contratación menor para contratos de poca cuantía, o que tiene procedimientos de contratación directa con una participación limitada, o que tiene una contratación de emergencia, que ha sido reformada recientemente en 2012 para limitarla, que es emergencia, son acontecimientos catastróficos, acontecimientos de la naturaleza, un terremoto, es una emergencia, pero no es una necesidad de la administración para actuar con rapidez o, como muchas veces se utiliza, de forma abusiva.
bueno, la legislación sobre contratación pública tiene que ser muy rigurosa al establecer o al admitir procedimientos especiales de contratación. Deben estar previstos de una forma taxativa, limitada, controlada. Si no, se corre el riesgo de que por la vía de la utilización de estos procedimientos excepcionales, las administraciones se escapen de la aplicación de la normativa de contratación. En muchos países europeos, de América Latina, los procedimientos excepcionales se convierten en muchas ocasiones en la vía general de contratación de las administraciones. Y eso supone un fraude al sistema en general. ¿De qué sirve tener una legislación muy completa, con procedimientos muy rigurosos, si por la vía paralela de acudir a excepciones nos escapamos de la aplicación de la normativa? Hay muchas posibles utilizaciones fraudulentas de la legislación sobre contratos. Por ejemplo, saben que existe la práctica de fraccionar los contratos. Si yo, en vez de hacer un contrato grande que se somete a un procedimiento muy estricto, parto el contrato en varios trozos, eso me permite acudir a procedimientos que son de mucha más fácil tramitación. Pero eso no es posible, no se permite el fraccionamiento del contrato. Enlazo con esta cuestión con el último aspecto que quería tocar en cuanto a los retos de la contratación, como es el control de la aplicación de la legislación. Un aspecto fundamental para que una legislación de contratación del Estado funcione correctamente. Tiene que haber unos buenos mecanismos de impugnación, de recurso a disposición de todos los licitadores, de todos los que han concurrido al procedimiento de contratación. Esos recursos se pueden instrumentalizar de varias formas. Recursos en vía administrativa o en vía judicial. Y también se puede contemplar un mecanismo de arbitraje y conciliación. Bueno, pues cómo se organicen esos mecanismos de recurso tiene una inmediata repercusión en que se respete o en que se garantice el cumplimiento de una legislación de contratación. Un buen sistema de recursos en materia de contratación permite que la legislación se aplique, se respete y sea efectiva. Un sistema débil de recursos convierte en ineficaz a la legislación. Este es un problema que hoy en día, por ejemplo, tienen muchos países de América Latina. No cuentan con sistemas de recursos en contratación pública eficaces, verdaderamente efectivos. Por ejemplo, Colombia, que tiene un serio problema en este aspecto. Solo tiene recursos judiciales que no están previstos específicamente para contratación pública, donde no hay suspensión del procedimiento de contratación. Perú lo tiene mejor articulado. De hecho, en la reforma se ha vuelto ahora, en el 2012, a incidir en la posibilidad de un mayor acceso a los recursos ante el organismo supervisor. En Europa se ha avanzado mucho en los últimos años en relación con estos mecanismos de recurso. De tal forma que hoy en día todos los países cuentan con unos sistemas de recurso en vía administrativa y en vía judicial que son muy rápidos, muy ágiles y muy eficaces. ¿En qué sentido? En los países europeos, la presentación de un recurso, de una reclamación en materia de contratación pública, primero es absolutamente gratuita. No genera ninguna tasa ni garantía. Estemos en vía administrativa o estemos en vía judicial. El recurso se presenta, inmediatamente la presentación, el procedimiento se suspende, se paraliza por efecto de la legislación. Se establece una suspensión cautelar inmediata. Con un recurso pendiente, la administración no puede seguir adelante con el procedimiento de licitación.
Fíjense lo que eso supone. Las administraciones en muchos países europeos, entre ellos España, protestaron ante la Unión Europea. Le dijeron, es que esto me paraliza mi contratación, es que basta con que una empresa maliciosa me ponga un recurso para que yo no pueda hacer el hospital que necesito hacer. La Unión Europea le dice, la empresa te presenta el recurso, pero tú tienes que tener los mecanismos para en 15 días contestar a ese recurso. La paralización no te va a obstaculizar, porque tú vas a tener un organismo especializado que conoce la legislación de contratación y que te va a resolver rápido ese recurso. La suspensión del procedimiento es la única manera de garantizar que en un procedimiento de contratación pública, si se ha cometido alguna ilegalidad, se pueda corregir. Si no se suspende el procedimiento y sigue adelante, finalmente los daños que se puedan cometer no van a poder ser reparados en su integridad. Bueno, pues esos procedimientos están hoy funcionando bien, han supuesto una revolución en muchos países europeos. Fíjense lo que estamos hablando, procedimientos específicos, administrativos y judiciales en materia de contratación. En muchos ordenamientos jurídicos, como el español, los juristas, no los especializados en contratación, sino los demás, dicen, ¿por qué la contratación pública tiene un procedimiento tan rápido, tan ágil, tan eficaz, y los otros ámbitos no? ¿Por qué en expropiación, en sanciones, en tributos, es un procedimiento mucho más lento, con una justicia más que tarda mucho más, y en contratación se tiene este sistema tan ágil? Bueno, pues porque la Unión Europea lo ha impuesto, ha querido que se establezcan esos mecanismos. Es como el cierre de todo el sistema. Las legislaciones pueden ser muy completas, muy rigurosas, muy estrictas, pero si no hay un buen sistema de control, si las empresas no tienen la confianza de saber que si se comete una irregularidad van a poder acudir a un tribunal administrativo o judicial que les va a dar la razón, pues el sistema falla. El sistema haría aguas por esa vía. Saben que en materia de contratación pública las empresas tradicionalmente son reacias a recurrir frente a la administración. No quieren enfrentarse a la administración. Hay muchas empresas que dicen, yo sé que este proceso estaba dirigido, que iba a ganar esa empresa, pero yo no protesto porque si no el Estado va a decir, tú eres una empresa que me llevas a los tribunales, olvídate de ganar una licitación, yo no te voy a adjudicar nunca un contrato. Contra ese temor, contra esa práctica habitual en contratación pública, la Unión Europea, por ejemplo, ha querido establecer medidas específicas. Les quiere decir a las empresas, hay que olvidarse de cualquier miedo a perder futuros contratos. Tienes que tener la seguridad absoluta de que si tú presentas un recurso, no vas a ver en ningún momento comprometida tu participación en futuras licitaciones. En definitiva, son muchos los retos que hoy tiene planteados el derecho de la contratación pública, que es un sector del ordenamiento jurídico primordial, de enorme presente y futuro. Van a hacer falta muchos especialistas en contratación pública en los próximos años, en el Perú, en América Latina, en los países europeos. Se trata de uno de los sectores sin duda de más desarrollo. Estamos hablando de que una gran parte de la economía nacional se liga hoy o está relacionada con los procesos de contratación pública. Eso hace que tanto en el sector público como en el sector privado sean necesarios muchos especialistas en la materia. Hoy en día sigue habiendo una gran carencia, sobre todo en el sector privado, de abogados, de quienes puedan defender a las empresas en la contratación, porque te encuentras con
recursos, con reclamaciones, o te encuentras con pérdida de derechos por parte de las empresas porque no conocen ni tienen suficiente asesoría en esta materia. Por lo tanto, es un sector de gran importancia actual y de mucho futuro. Incluso hay toda una serie de tratados internacionales sobre la contratación de libre comercio entre países que incluyen capítulos de compra pública y que sin duda están llamados a jugar un desarrollo importante. No hay nada más que ver cómo el derecho de la contratación pública es uno de los más vivos del ordenamiento. Está expuesto a constantes reformas y modificaciones. En todos los países se puede ir al derecho que quieran, que van a encontrar una legislación reciente sobre contratación de los últimos años, y no solo eso, sino que es una legislación que se está modificando constantemente. Luego es un sector de enorme importancia económica, de enorme importancia jurídica, política, social, estratégica para los países, y estar al día en el mismo, pues yo creo que tiene cada vez una mayor importancia. Les agradezco mucho su atención y quedo a expensas de sus comentarios. Muchas gracias. Esta jornada ha sido ardua, larga. Vamos a hacer un receso el día de hoy de esta jornada para continuar el día 29, que tenemos la segunda fecha de este curso, y que es incluso la presentación de este libro de la contratación pública, que bajo la dirección de nuestro amigo el doctor José Antonio Moreno y el doctor Jesús Punzón, profesores del máster en contratación pública de la Universidad Castilla-La Mancha, contando con el prólogo del destacado maestro peruano Ricardo Salazar, ¿no? Hemos tenido a bien publicar, en fin. Lo que quiero señalar es que para evitar ciertas demoras, vamos a realizar la clase del día martes 29 a las 5:30 de la tarde, entre 5:30 y 6 de la tarde, porque el doctor Moreno tiene que partir ese mismo día a las 9 de la noche. Entonces vamos a hacer una especie de mesa de diálogo, mesa de debate desde las 5:30, 6 de la tarde hasta las 7:30, 8 de la noche, ininterrumpidamente, pero va a ser dentro del marco de la presentación de esta obra que hemos publicado, y que sobre todo es un texto como inédito sobre investigación en contratación pública en Iberoamérica. Es uno de los libros más o mejor logrados que se han realizado en la actualidad, bajo la investigación con sesuda, una investigación dedicada de los profesores Alfredo Ramos Pérez Olivares, Alma Patricia Domínguez Alonso, Francisco Porta Seguido, José Antonio Moreno, Jesús Punzón, Rubén Serrano. Entonces vamos a poder dialogar sobre estos aspectos y sobre la utilidad como muy bien ha señalado José Antonio, de la contratación pública en el desarrollo de nuestra profesión, de nuestro quehacer, tanto en el sector público como en el sector privado. Por favor, nos hacemos un receso hasta el día martes 29. Por favor, te pedimos a los